Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Ya saben, una hora que dedicamos a la divulgación médico-sanitaria. Nuestro saludo a todos los oyentes de Cultura FM, a las personas que nos ven luego en las redifusiones, sobre todo el fin de semana, a través de TVCAT, Facebook Live, desde cualquier lugar del mundo. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos temas apasionantes, tema plantas, tema de la arteriosclerosis. Nada, hace 4 días, mal contados, inauguramos, al menos desde un punto de vista astronómico, la nueva estación, el otoño. Y el otoño es posiblemente tan alérgica o alergénica como la primavera. Bueno, de alergias hay durante todo el año, ya no aquello de la primavera es la gran época de las alergias. Hombre, sigue siéndolo, pero el invierno también. Y el otoño pues es el verano también, pero el otoño es sobre todo muy importante, lo de la caída de la hoja, ¿no? Dicen. Por eso hoy nos acompaña un buen amigo, profesor y experto en alergias. Esos van a ser nuestros ejes de un tiempo de radio que esperemos sea no solamente informativo, no solamente divulgativo, sino también atractivo y ameno para todos ustedes, porque como siempre digo, la salud hay que hablarla con el rigor y con la seriedad que merece, pero esto es un programa de radio y también necesita de ese ritmo y de esa amenidad de un medio de comunicación. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, empezamos. Pues damos la bienvenida al profesor Enrique Martí Guadaño. Don Martí Guadaño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. De nuevo. Es usted alergólogo, es usted jefe de los servicios de alergia de los hospitales del Grupo Quirón Salud, Hospital Universitario del Sagrat Cor de Barcelona, entre ellos Hospital Universitari General de Catalunya, Clínica del Vallès de Barcelona y profesor de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña. No hace mucho estuvo aquí con nosotros. Efectivamente, para mí, primero de todo, buenas tardes, y es una satisfacción personal poder acudir a un programa como el que usted dirige. Yo digo, ya no sé desde cuántos años en diferentes... No me guste más mayor de lo que soy, profesor. Bueno, yo creo que era usted recién salido del servicio militar, ¿no? Cuando fue la primera vez que acudió a entrevistarnos. El primer programa como Salud y Calidad de Vida empezó en el 94, pero temas como de programas de salud desde el 83. Por eso digo que 83, 17, 37 años. 37 años. 37 años, parece que fue ayer, dice. Y empezamos usted, ¿no? Hace 43 en la radio. 43 años. Bueno, pues usted está como siempre, ¿no? Y no, le quería agradecer... esto es de Géminis a Géminis. De Géminis a Géminis, sí. Yo le quería agradecer pues realmente este interés que siempre ha mostrado usted por el mundo de la salud y en particular la rigurosidad que da a su espacio, porque el otro de la última vez, un amigo mío desde Suiza, desde Morat, que dicen los franceses, o Morten, que dicen los alemanes, me decía, oye, he visto este programa, no sé por qué, eso lo sabrá usted mejor que yo. El Facebook Live, que puede ver desde cualquier lugar del mundo. Oye, qué interesante, es una persona suiza que habla perfectamente castellano, ¿no? Sí. Qué interesante, y esto me enorgulleció y me enorgullece pues tener aquí su amistad, por así decirlo, ¿no? Y que me invite usted a este programa para hablar de lo que quiere saber la gente, ¿no? De lo que es la vida sanitaria y realmente de poder adquirir pues conocimientos que creo que son básicos. ¿Sabe usted qué pasa, profesor? Que justamente ahora mismo la gente quiere saber mucho sobre lo que pasa en la vida sanitaria, porque la gente está muy atemorizada todavía por lo que está pasando, atemorizada porque no sabe lo que va a ocurrir, atemorizada porque no sabe si en el hospital la van a atender, porque le acaban de quitar la hora que tenía, que era para el mes de agosto, y se la han reprogramado y no sabe hasta cuándo. Lo de los PCRs o de los positivos o de los asintomáticos. Sí, pero yo creo que una palabra que he empleado para alabar a su programa, y me sale del corazón, es la rigurosidad que emplea, porque en nuestras consultas diarias, que visitamos muchos y muchos pacientes, hay un fenómeno, no antes de la pandemia ya existía, que es el doctor Internet, ¿no? El doctor Internet. El doctor Google, ¿no? Usted le dice Google, yo le digo Internet, pero vamos al caso, en el que ya viene a veces con la lección sabida y hay una...
inmensidad de noticias que realmente no están para que sea digerida por una persona que no conoce medicina, ¿no? Y por eso digo, cuando yo escucho su programa, que soy un seguidor también fehaciente del suyo, quiero decir, me encuentro y digo, mira, pues está hablando el doctor, el experto y demás, y están dando su opinión de lo que vemos en el día a día, y a los hechos me remito. Muchas gracias, profesor Martí Guadaño, pero evidentemente yo siempre lo he dicho, si este programa efectivamente intenta ser riguroso, porque la salud se lo merece, es gracias a los compañeros de viaje. Yo solamente soy un mero divulgador, soy un periodista y aquí los que crean el rigor son nuestros médicos, nuestros farmacéuticos, nuestros profesionales sanitarios, aquellos que saben y saben también divulgarlo. Y es por ello que es el momento oportuno de saludar al doctor Modes Guerola. Doctor Guerola, muy buenas tardes, nuestro angiólogo cirujano vascular, podría decir, de cabecera. Doctor Guerola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Cuántas semanas lleva usted intentando hablarnos de la arteriosclerosis, doctor Guerola? Bueno, intentando dos, pero los temas han sido muy interesantes. Claro, y no siento ningún resquemor por el hecho de no haber podido hablar de ello. Se lo agradezco porque es verdad. Luego y creo que hoy va a pasar 3/4 de lo mismo. Luego entramos en materia y ¿saben qué pasa? Que dices, 1 hora, caramba, 1 hora, ¿cuánto es 1 hora? En 1 hora, antes en avión íbamos a Madrid, nos sobraba tiempo, ¿no? Y aquí nos pasa el tiempo volando, porque también tenemos grandes comunicadores. Saludamos al profesor Josep Allué Creus, nuestro doctor en farmacia, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, profesor universitario. Profesor Allué, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y me uno a lo que han dicho antes respecto a los tantos años de hacer un buen trabajo. Sí, señor Ricardo, felicidades. No, felicidades, porque ¿cuántos años hace que nos conocemos, profesor? ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 3 o 4. Y que van viniendo al programa, y lo mismo puedo decir con el profesor Martí Guadaño. Lo que pasa es que el profesor Martí Guadaño no se prodiga tanto, es más caro de ver, pero también el conocimiento que tenemos del uno del otro es de hace tiempo, cuando yo creo que fue de los primeros alergólogos. Porque tampoco hay tantos alergólogos, doctor Martí Guadaño, profesor. Esa es otra, ¿eh? No, es un raravis porque nosotros ejercemos una especialidad que en cualquier estudio epidemiológico que se haga en el mundo occidental, en el mundo civilizado, pues afecta a 30, al 35, hay estudios del 50% de la población. Sí. Cuando no es una rinitis, es una urticaria, cuando no es una urticaria es una alergia alimentaria, y realmente por muchas causas es plurifactorial el fenómeno. Cada vez hay más personas alérgicas y, sin embargo, no nos hemos adaptado la sociedad a crear el suficiente número de especialistas que puedan atender dignamente a la población que lo requiere. Porque cada año hay más personas que, como se dice en medicina, debutan, es decir, tienen por vez primeras síntomas. Sí, le llamamos incidencia, ¿no? Debut de la enfermedad se llama incidencia. Pero yo, en este sentido, ahondando en lo que ahora comentaba, yo creo que no es tan solo en la alergia, ¿no? Hay un porcentaje que está muy bien etiquetado de profesionales que por una determinada edad, en un tiempo prudencial, pues vamos a dejar de ejercer, ¿no? Pues para poder dedicarnos a pescar o a buscar, no sé, o hobbyista. Y sin embargo no hay un relevo generacional, y ustedes están viendo ahora que con esta pandemia horrible faltan médicos, pues, y tenemos que importar a veces profesionales de fuera. Los programas MIR están... Hemos pasado de un extremo al otro de haber... ¿Me está usted diciendo que los médicos jóvenes no quieren ser alergólogos? No, yo le estoy diciendo... le estoy diciendo otra cosa, le estoy diciendo de que a nivel de número de médicos siguen habiendo importantes números clausus en las universidades españolas. El tema está de que se presentan 12 o 13.000 médicos para hacer el programa MIR y solo aceptan a 6.000, y se quedan 7.000 médicos que han aprobado el examen MIR y que no pueden entrar en nuestra sanidad cuando estamos reclamando sanitarios y... Como decimos aquí, malauradamente, por desgracia, hay situaciones como esta pandemia que han tenido que atender estudiantes de medicina o gente que no está preparada para atender in situ, ¿no? O sea que esto creo que es un déficit de planificación.
Y si hago ya, me miro el ombligo, entonces en alergia estamos muy mal, porque hay muy pocos profesionales y mucha patología. Por ejemplo, patología en otoño. A ver, decimos cada año es distinto, porque depende de si ha llovido, de si no ha llovido, si ha habido altas temperaturas, ha hecho frío. Claro, este año todo eso se nos ha ido como en un juego de bolos. Los bolos se han ido al suelo porque este año ha habido la COVID. Y con la COVID todo ha quedado relegado a un segundo lugar. Ha habido pandemia, ha habido confinamiento. Esto la última vez que vino usted ya dijo que, lógicamente, si no hay contacto con el exterior, con el alérgeno, pues no puedes tener alergia. Eso ha cambiado mucho. Pero el otoño, ¿por qué es también tan alérgico? Tanto, casi más que la primavera. Fíjese que cuando hacía esta introducción me alegraba de venir hoy al programa porque es usted de los pocos profesionales dedicados al mundo de la salud que hace expresiva esta frase del otoño. Sí. Porque usted no sabe la cantidad de compañeros suyos que cuando llega la primavera nos agobian un poco, con todo el respeto del mundo, ¿no? Es un highlight. Primavera, alergia. Entonces tenemos que, pues a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, decir que en un ambiente húmedo, como es el que tenemos en todo el litoral mediterráneo, como lo que tiene la cornisa cantábrica, etcétera, etcétera, pues otoño es la peor época del año porque la alergia número 1 está causada por los ácaros del polvo doméstico, cuyos ciclos biológicos hacen que se reproduzcan 2 veces al año, y realmente el importante es el del otoño. Porque además cuando haces historial de las personas a la que entra esta época del año, si el clima acompaña, sí, empiezan los ingresos hospitalarios, empieza el aumento de patología, empiezan las urgencias, y debido a esto, a esta gran cantidad de población que es alérgica a estos parásitos del polvo, pues que debutan por ese incremento de parásitos. Y otoño es básico. Y en otoño se une, pues lo que teníamos, usted decía muy bien al comienzo del programa, pues nuestras alergias alimentarias, nuestras alergias medicamentosas, nuestras urticarias, nuestras etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una época de alta incidencia. Y las personas que son alérgicas lo siguen siendo, de momento sigue siendo una enfermedad crónica, pero se pueden preparar, se pueden prevenir, hay fármacos y hay medicación preventiva. Yo no sé este año si como o tienes COVID o no tienes nada, o te puedes esperar, porque se han esperado personas con infartos, bueno, porque no han ido, o con ictus, cosa que es gravísima ambas cosas. Con la alergia ya ni le cuento, profesor Martí Guadaño, ¿no? Sí, nos hemos encontrado con este tema cuando los que hacemos medicina hospitalaria. Nos hemos encontrado con los compañeros de neurología, sí, con el tema de los ictus, con el tema de los cirujanos, apendicitis, con el tema de los cardiólogos, infartos, que ha caído en barrena las consultas. Y entonces tuvieron que salir a decir, oiga, vengan, que estamos aquí, Efectivamente, hay una, no sé la palabra así, desatención en el tema de que está todo focalizado a nivel, o casi todo focalizado, y realmente. Y eso no solo ocurre en los hospitales. Nosotros tenemos muchos compañeros que están en asistencia primaria y están desbordados y no pueden atender, pues el abuelito que tiene una úlcera de decúbito porque tiene que ir a hacer PCRs, y es un tema que realmente nos preocupa. Pero claro, si a su pregunta directa es que no hay alergia igual como otras épocas del año. Lo que sí se ha perdido, claro, con el COVID hemos perdido también el saludo. Ya saben ustedes que con el COVID no nos saludamos, no nos abrazamos, no nos damos la mano, no nos damos besos. Bueno, y les digo una cosa, a mí me costaba muchísimo al principio y me estoy acostumbrando. Hoy usted me ha saludado con la mano en el corazón, que yo creí que iba a cantar la marsellesa. O el himno de los Estados Unidos, ¿no? Es igual. Barras estrellas. No, es lo último que dicen. Oiga, yo veo por la tele gente importante haciendo así y digo, pues yo me imito. Pero claro, se ha perdido también el saludo del alérgico. Sí, señor, el saludo alérgico cuando entra una persona y hace el saludo alérgico, gesto que se nos están... Le están viendo ahora en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Es que pica la nariz, hay un pico de nariz y realmente hay este tema que incluso en los niños que ya hacen como un poco de tic les queda un surco que cuando los ves en situación normal ya dices, este niño es alérgico, ¿no? Claro, ahora la persona que haga esto que acaba usted de hacer rápidamente hay que ir al gel hidroalcohólico rápidamente a lavarse las manos. No, se están dando situaciones un poco, no sé qué adjetivo poner, ¿no? Pero
Quiero decir, uno no puede estornudar como tienen derecho a estornudar los alérgicos, muy bien cubriéndose y tal, pero ni con mascarilla. Claro. Hace un alérgico pobre, hace un estornudo en un sitio, que diríamos, en un autobús. En un metro. Hora punta. Y se vacía el metro en 3 segundos. Bueno, yo no sé si hoy podríamos, con todos los expertos que tenemos, poder dilucidar, muy difícil, saber qué tos, qué estornudo corresponde a una alergia, corresponde a una COVID o corresponderá a una gripe, que también las hay, ¿no? O una carraspera, un ataque de tos normal. ¿Le puedo explicar una anécdota que me ocurrió en mi hospital universitario? Estaríamos hablando mes de junio, cuando ya parece que habían abierto las puertas. Y yo, una persona... El 22 de junio se abrieron las puertas. Pues una persona relativamente joven que venía enfadado con el mundo porque... Me dijo, mire, sabe usted, en mi historial, que en el mes de marzo y abril tengo una alergia al platanero, que el platanero es un árbol abundante en todas las ciudades, en Barcelona, por supuesto, y me cogió la misma tos del año. Y dije, bueno, que me miren en el hospital y entré en urgencias. Dice, a partir de ahí fue un caos. Dice, primero me desnudaron, a mi familia no la dejaron pasar, me quedé allí en una bata con medio taparrabos y estuve 2 días en el pasillo porque era con el chup-chup. Entonces, lo primero, pues pensaron, porque estaba con una tos, me pusieron el test del PCR. Pienso que era un médico que no era un era un médico, pero no era un profesional especialista de urgencias. ¿O era el protocolo del momento? Era el protocolo, en una camilla tal. Estuve 2 días. Qué bárbaro. Y al tercer día pasó la responsable de urgencias con el resultado del PCR, que era negativo, y dijo en catalán, ¿usted qué fa aquí? ¿No? ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Dice, oiga, entonces vino ahí todo, ¿no? Váyase de alta y fue tal. Eso es lo que quiero preguntarle yo a usted, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Eso, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, es un ejemplo, pero que lo he vivido y como esto puede haber pasado muchas cosas. Pero... Como siempre digo, por suerte, por fortuna, tenemos a los farmacéuticos, que están a pie de obra. Profesor Allué, cuando llega el otoño, ¿se pregunta en la farmacia por las alergias? Sí, por supuesto, porque además, como es una patología que no da un problema serio, porque esa manifestación de la nariz no espanta a nadie, ¿no? Y entonces, lo primero que hacen es decir, bueno, tengo este problema, ¿qué hago? Y entonces, evidentemente, en muchos casos preguntas si ya lo han tenido, haces un protocolo de cribaje y si ves que realmente vale la pena, pues se le envía al especialista. Que yo quería decir que los alergólogos son uno de los médicos que más admiración me tienen, ¿no? Porque a mí los médicos que tienen que contemplar todo el cuerpo humano cuando tratan de un problema me gustan mucho. Y claro, el alergólogo no es especialista de ningún órgano en el cuerpo, no es de todas partes, ¿no? Entonces realmente son médicos que tienen que tener una formación muy completa para dar respuesta a la alergia. Y ahora en este año, por supuesto, tendremos muchísimas más consultas de alergia, porque evidentemente nadie querrá ni acercarse al CAP a que el médico le mire. Claro, irán al farmacéutico a ver si él le puede dar una idea si es alergia o no. Yo he tenido ocasión de dar unas diferentes veces conferencias, charlas informativas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y realmente hay un interés creciente y no tiene nada que ver la formación que a veces piensas que te van a atender de una forma, son unos profesionales como la copa de un pino. Y yo pues le daba las gracias al profesor Allué porque realmente, mire, hoy he dado una clase en la universidad. Era una primera clase a estudiantes de cuarto de medicina y les hacía la diferencia. Nosotros no somos médicos de órgano, como decíamos, no somos el del órgano corazón, el órgano hígado, somos médicos de sistema, porque somos los médicos del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, que todos los tenemos creado para combatir las infecciones, hay un momento determinado que cambia y empiezan a haber cosas raras. Nuestro sistema inmunológico del alérgico empieza a ver cosas raras ante situaciones, alimentos, medicamentos, respiración de ciertos ambientes que los demás toleramos, sin embargo el alérgico lo ve como una agresión a su organismo y fabrica esos anticuerpos malos y en el órgano de shock, ahí sí que hablamos de órgano, la nariz, los bronquios, la piel, pues allí lo desarrolla. Pero vuelvo a decir, como explicaba el profesor Allué, de que somos médicos de sistema, ¿no? Y que por eso tenemos que tener una formación un poco pues más amplia, ¿no? De lo normal. A mí la alergia siempre me ha dado mucho respeto.
Primero porque la he padecido en la persona de mi hijo Ricardo, ¿no? Que tuvo una alergia. Tiene una alergia, vamos. Sí, la tiene. Tiene una alergia, pero nos dio un susto, que afortunadamente quedó el susto. Me da un respeto, hombre, me da un respeto un infarto, me da respeto un cáncer, me da un respeto un ictus, por supuesto. Me da un respeto las alteraciones de corazón que el doctor Guerola nos arreglaba con los marcapasos y los problemas cardiovasculares, por supuesto. Pero la alergia a mí me provoca, bueno, un respeto tremendo, porque tú puedes comer durante toda tu vida plátanos y hay un día que ese plátano te provoca alergia. O puedes estar toda tu vida yendo a una zona determinada y un día en esa zona determinada te coge una alergia. Y esto, claro, esto a mí me llama mucho la atención porque, y siempre digo, oiga, hay otra parte, afortunadamente, que esa alergia no debería ser nunca causa de un riesgo vital, porque tenemos una cosa que se llama insulina, adrenalina, la insulina es la diabetes, es la adrenalina que nos podría salvar de un shock anafiláctico que puede tener cualquier niño comiendo en el colegio o cualquiera de nosotros comiendo en casa o en un restaurante. Bueno, como tenemos compañeros pues de amplios conocimientos, supongo que estarán de acuerdo en lo que voy a decir, ¿no? En medicina, 2 y 2 no son 4, señora Aparicio. No siempre. Entonces, también intentando ser muy docente, muy formativo a los estudiantes que van a ser nuestros médicos, que nos van a tratar en 3 telediarios a nosotros. Hoy mismo también les he explicado, porque es la pregunta del $1.000.000 la que usted me ha hecho, ¿no? Decir, ¿por qué yo tal? Y digo, pues esto es una incógnita. Y claro, yo les pongo un ejemplo. Yo, y usted conoce, yo no soy madridista, hablo de términos futbolísticos, pero sí que les pongo un ejemplo que les va a servir. Dice, ¿ustedes conocen, o vosotros a los alumnos, conocéis un deportista de élite que se llama Iker Casillas? Todos, sí. Pues estando jugando en el Oporto, ya no en el Real Madrid, sí. Este año COVID, antes de la pandemia, padeció un infarto de miocardio, un señor de 39 años que está sometido a las exploraciones más específicas que puede tener un deportista de élite, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, etc. Y lo tuvo, entonces, ¿qué decir? Y el señor Casillas tuvo la suerte de contarlo, que deportistas de ese nivel que han tenido una muerte súbita en el campo. Efectivamente, por eso digo que esto de la medicina, quiere decir, el 2 y 2 no son 4, pues bueno, ha de haber una predisposición, porque si no, no lo tendrías, pero luego hay una serie de causas, puede ser un déficit inmunológico en ese momento y que penetre la partícula y haga que tú reacciones. O sea, esto es de debate amplio, pero... Doctor Guerola, cuéntenos algo sobre lo que estamos hablando. ¿Usted, aparte de alergia a la política, es alérgico a algo? No, yo no soy alérgico a nada, gracias a Dios. Afortunadamente. Pero el campo de la alergiología es un campo muy difícil porque va desde la pequeña alergia, que quizás hemos tenido muchos o quizás todos, sí, a la gran alergia, la alergia que acaba siendo peligrosa para la salud. Hay un gran desconocimiento de la alergia, por parte incluso de los médicos. Sí. O sea, ¿cuántos pacientes es probable que hayan venido con pequeñas alergias y yo no haya sabido diagnosticarlas? Es difícil, es un campo muy difícil y yo lo admiro porque realmente es muy difícil. Sí, hay un porcentaje, estoy de acuerdo con él, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que sí que es cíclico, la típica rinitis por el platanero, la típica urticaria por comer cacahuetes, estas, quiero decir. Sí. Pero hay un porcentaje de pacientes en el que no llegamos al diagnóstico final, a pesar de que están avanzando mucho las técnicas in vitro, las técnicas de laboratorio. Pero todo esto se nos complica un poco, y yo a veces lo expresamos en foros entre compañeros alergólogos, con el tema del psiquis. Quiero decir que hay muchas veces que fenómenos, lo hemos visto en la anterior crisis económica y lo estoy viendo en la actual, que muchos pacientes alérgicos que estaban pues más o menos bien controlados, sí, cuando ha habido esta situación de estrés emocional, por la causa que fuera, pues, se ha desmontado todo. No llega a especialidad, pero sí que hay una corriente para intentar unir todo esto que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no? En el sentido de que hay muchas veces que
Y lo vemos en el día a día. Vemos cada vez juntan más las palabras y las especialidades, sí, doctor? Sí, ese es un tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros hospitales, ya con una historia de más de 25 años, tenemos una casuística que yo pienso que es de las más importantes en el capítulo de alergia a medicamentos. Digo, casuística son 25 años, más de 10 o 12 profesionales haciendo exclusivamente estudios de alergia medicamentosa. La casuística se cifra en más de 45.000 estudios, que esto es medio campo del Barça lleno, que es mucha gente, haciendo el estudio de alergia a medicamentos. Pues hay un 9% de los casos positivos que desarrollan una reacción, pues no grave, pero sí llamativa, cuando les das placebo. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Son personas que cuando les haces el historial y estás pues, haciendo pues, tus pruebas de alergia, tus análisis, y te dicen, oiga, que yo me puse muy mala, o mi mamá me dijo que me puse muy mala cuando me dieron un jarabe de penicilina, y usted me está diciendo que ahora, y yo les propongo lo que llamamos el gold standard, es la prueba de oro, es dar la penicilina con un protocolo, estratificar el riesgo, etcétera, etcétera, en un hospital con todos los recursos, pero digo, mire, es que vamos a salir de dudas bajo control, en pequeñas dosis, le vamos a ir dando, pues, un 9%, doctor, mire cómo estoy, y vemos urticaria, vemos ronchas, vemos, diciendo, bueno, señora, es que no le he dado el medicamento activo, le hemos dado un placebo, pues mire cómo he puesto esto, y realmente la persona con el psiquis desarrolla una serie de catecolaminas, y esto pasa con la úlcera de estómago, y pasa con... La fuerza de la mente. Sí, la fuerza de la mente, y esto es un tema, ahondando en lo que nos decían, que ahí tenemos un campo de trabajo... muy importante. Profesor, usted que es experto en las plantas medicinales, hay gente que es alérgica a plantas, incluso están problemas también, no son alergias, son dermatitis, ¿no? De contacto con algunas plantas. ¿El mundo vegetal es muy alergénico? No, en general no es muy alergénico porque la estructura proteica de las plantas no da muchos problemas de alergia. Pero en todas las monografías de las plantas de uso médico de la Agencia Europea del Medicamento siempre existe el comentario de la hipersensibilidad personal. Y es un poco lo que está diciendo el doctor Martí Guadaño. Sí. Es decir, a veces puedes estar respirando aquel polen, respirando aquel pelo de la semilla voladora o cualquier otra cosa y no pasa nada. Y un día, por las circunstancias que sean, ese bendito pelito se te incrusta en la mucosa nasal y aparece una rinitis impresionante, ¿no? Y eso a nivel ya respiratorio y a nivel dérmico también. Pero no es normalmente un tipo de problema grave, no dan unas respuestas realmente que necesiten un tratamiento muy fuerte en las plantas. De hecho, pensamos que en este momento estamos utilizando las plantas para fabricar ya algunos medicamentos de lo que se llaman plantas biofactoría, precisamente porque evidentemente la purificación siempre es más fácil que utilizando modelos animales, incluso modelos bacterianos, como se utilizan en algunos medicamentos. Por lo tanto, no hay una gran actividad de alergia y siempre son respuestas, digamos, muy localizadas. No hay plantas que tengan una respuesta sistémica de esas de irse a tomar un urbasol, como decimos los farmacéuticos. No, que vengo a un poco corroborar una parte de sus frases, en el sentido que también se está abriendo, y él es experto en plantas, mucho más que yo, pero leía un artículo muy potente, lo leía hace casi 2 días, que es como una patología que no sé si ustedes han hablado algún día, que se llaman SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento intestinal bacteriano que produce... Pues no, señor, no hemos hablado. Pues un día, si acaso, haremos un monográfico con la presencia de algún gastroenterólogo, si quiere. Perfecto. No, es un tema que nosotros los alergólogos nos vienen personas y nos dicen, vengo, que me haga usted un estudio porque mire, y te enseñan un abdomen distendido. Yo, incluso chicas en edad fértil, te dicen... oiga, en el ascensor, fíjese cómo se me hincha la barriga, que me han dicho, hombre, ¿está usted en estado? ¿O estás tú en estado? No. O sea, que una cosa de meter la plancha hasta aquí, ¿no? Sí, poca gracia. Yo tengo un compañero de trabajo que también me comentaba, que decía médico, decía, oye, yo cuando me pongo... me gusta el submarinismo y me pongo mis plomos y me sumerjo. Cuando como no sé qué,
me quedo flotando, ¿no? O sea, que es ridícula. Toma, meter más plomo, más madera, ¿no? Que decía aquella película. No, entonces decimos, bueno, nosotros yo ya cuando veo esta historia clínica, digo, no, vamos a hacer el estudio, porque nosotros los alergólogos, como decía él, somos médicos de las proteínas, ¿no? El cacahuete, la proteína del cacahuete, la proteína del huevo, que son los que pueden hacer una reacción anafiláctica. Pero al lado los alimentos tienen hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, etcétera. Hay el gran capítulo de los hidratos de carbono, la más clásica, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Sí. Que van por otra vía y son los que normalmente causan intolerancias. Dentro de las intolerancias, pues existe este fenómeno que se llama SIBO, sobrecrecimiento intestinal bacteriano, que consiste, le digo en 30 segundos, que normalmente la microbiota intestinal, léase, antes era la flora, ahora esto está prohibido, es decir, la microbiota intestinal la tenemos fundamentalmente en el intestino grueso, en el colon, y hay parte de personas que se les desplaza al intestino delgado y allí hacen malas digestiones, ¿no? Vale. Entonces hay un tratamiento protocolizado de las diferentes sociedades científicas que es con antibiótico, rifaximina. Lo que te hace, te elimina, tal igual. Y leía este artículo que decía que con una serie de plantas, él sabrá más que yo, hierbas le llaman, con una serie de hierbas se han encontrado pues, resultados tan eficaces como el utilizar un antibiótico o utilizar este tipo de hierbas. O sea que tenemos que estar, si queremos dar el servicio al paciente, pues tener que estar a la última para saber qué tipo de plantas o algo tiene. O sea, si ahora digo la flora intestinal, estoy fuera de onda. Está usted más pasado que... ¿Sí? que como cuando el doctor como con el doctor Guerola decimos marihuana, ¿no, don Modesto? El profesor Ayuese nos echa encima. Sí, porque no es marihuana, ¿no? Cannabis, por eso. Cannabis. Cannabis. Diga. Y además terapéutico. Diga, doctor Guerola, diga, por favor. No, digo que yo sigo diciendo flora intestinal y que, bueno, yo me entiendo, mis pacientes me entienden, así es que... Pues ahora hay que decir macrobiota. No, microbiota. Microbiota, por favor. El problema de la microbiota tiene un problema lingüístico importante. Porque en inglés los americanos hablan de microbioma. Microbioma, sí, señor. En castellano correspondería al genoma de la microbiota, ¿no? Sí, encima tenemos aquí un pequeño problema lingüístico que fastidia bastante. Yo me ha gustado mucho que hablase de los hidratos de carbono, ¿no? De hecho, los polisacáridos más o menos complejos, que nunca habían sido tenidos en cuenta en su capacidad de interactuar con el sistema humano, ¿no? Todo el mundo pensaba que si el azúcar, que si el almidón, que si tal, y hemos ido descubriendo que pequeños polisacáridos, pequeñas muy importantes, y tal como ha dicho el doctor Martí Guadaño, ahí trabaja mucho a la microbiota. Esto es un tema que con el doctor Warner, con el que tengo una amistad, porque hemos coincidido varias veces hablando, siempre me ha dicho, sí, es verdad, que antes no le hacíamos ni puñetero caso, ya nos damos cuenta que hay estructuras polisacáridas pequeñas, incluso algunas estructuras de polisacáridos con grupos aminos, ¿no?, que nos están dando muchos problemas con la microbiota, porque, claro, hay una interacción directa y eso sí que forma parte de los diferentes plantas. Cuando hablaba esto, no he leído ese trabajo, ahora no tengo tiempo, estoy preparando 4 conferencias a la vez y ya no doy al abasto a mantener la información diaria porque tengo una. Pero una está relacionada con lo que está diciendo el doctor Martí Guadaño, y lo miraré, que la doy en la Semergen el día 21-22, sobre los aceites esenciales y su capacidad antibiótica. Aceites esenciales, aceites esenciales. No recuerdo yo, ni recuerdo al autor, porque también quizás no con tanta proliferación de preparar trabajos y demás, pues me lo encontré y dije, oye, qué importante es esto, y era una revista referenciada, no era aquello. Y él ha dicho, una persona que incluso ha comentado que tiene amistad, que es el profesor Warner, es uno de los dirigentes de esta movida para que los médicos asistenciales tengamos conocimiento de este gran campo que se abre, ¿no? Porque decir, aquí nos han preparado en nuestros estudios científicos, nuestros estudios protocolizados, a siempre medicamentos, fármacos, y hay muchas... Y hasta ahora, yo digo, en esto, Ricardo Aparicio, le digo, aquí nos pasa con este mundo, que ahora estamos hoy comentando muy superficialmente, pasa como en las religiones, ¿no? Yo digo,
desde el punto de vista de los médicos de la Facultad de Medicina, ¿no? Encuentro que hay creyentes, hay agnósticos y hay ateos, ¿no? Yo me estoy convirtiendo creyente en este aspecto porque leo trabajos, veo pacientes y veo que no toda la solución la tengo en aplicar cantidades de antibióticos y demás. Sabe conocer mucho, que él sabrá más que nosotros, el mundo de los probióticos, de los prebióticos y de los simbióticos, ¿no? Hay agnósticos que dicen, bueno, me has de convencer si existe o no existe, tal. Y luego hay ateos que lo niegan, pero sin una evidencia, que dicen, no, ¿por qué no? Porque esto no son gurús de tal. Uno de los especialistas, y en este caso de angiología, cirugía vascular, más creyente fue el doctor Guerola. Perdona, Ricardo, yo pediría que un poco cara a nuestra audiencia, que se aclarara un poco qué son aceites esenciales. Pues el profesor que lo comente, ¿no? Yo siempre hago la misma broma. Esa sonrisa. Sí, es aquella palabra falsa, ¿no? Es como aquello de Santillana del mar, ¿no? Que no es santa, ni es llana, ni está en el mar. Pues los aceites esenciales ni son aceites desde el punto de vista químico, ni son esenciales, porque, a ver, la planta sin su aceite esencial, digamos que conseguiría vivir. No mucho, porque evidentemente la planta tiene funciones muy importantes, ¿no? Pero sí que los aceites esenciales son unas estructuras que yo como farmacéutico califico como medicamentos, porque a mí me es igual que sea un producto sintético que un producto natural. Mientras tenga una actividad farmacológica y tenga una capacidad de curar o prevenir, para mí es un medicamento totalmente. Los aceites esenciales no son una novedad, pero sí que últimamente se están estudiando porque, sobre todo en campos como las enfermedades infecciosas, pensemos que ya hay algunos estudios de actividad antivírica de aceites esenciales, pues están demostrando que si lo estudiamos bien, en las dosis adecuadas, y acuérdate de una palabra clásica contigo, Ricardo, ¿cuál es cuando hablamos de las plantas? ¿Cuál hablamos siempre? Calidad. Ah, sí, claro, ¿vale? claro. El problema es que el producto sea de calidad. Y claro, aceites esenciales es un término genérico, pero que te puedes encontrar en el mercado y un aceite esencial de verdad pueden ser pues como una castaña y un pino marítimo. A mí cuando hablan de aceites esenciales me viene a la cabeza Ionic, no sé por qué. Bueno, eso ya es mi deformación profesional. Pero son aceites esenciales. Ionic es un producto fantástico para incluso el tema del sexo, que es un tema que ahora también está muy, muy de moda con todo el tema de la COVID. Fíjese, el profesor Ayué no tiene tiempo porque está preparando 4 conferencias y porque acaba de salir de escribir un libro que podemos ver, ahí está, Manual de Suplementos Dietéticos. Lo ha escrito con el profesor José Luis Verdonces. Bueno, Verdonces, Ayué Verdonces. Esto en el mundo de las plantas es como una dupla, no sé, Cruyff y Stéfano, Pelé Maradona, o sea, no, en serio, el doctor Verdonces, que es un médico de atención primaria, pero que es un médico de aquellos de antes, que aún quedan. Yo creo que el doctor Martí Guadaño también lo es. Y con mucha formación en Francia, el doctor Verdonces, lo recuerdo cuando venía tal, y escribió perdón por la expresión, un mamotreto, lo digo con todo el cariño, enorme. Ahí habían miles de plantas, que creo que es un libro que incluso se utiliza en las universidades, en las facultades, porque es una referencia, porque parece que hay 1200 plantas. ¿no? Sí. Y además siempre lo explicaba con un cariño. La verdad es que, a ver, yo creo que el binomio este de médico y farmacéutico, para hablar de este tipo de productos, que son suplementos, que no son medicamentos ni están pensados para curar a nadie, suplementos pero dietéticos, que sí que están pensados para mejorar la vida de las personas, pues yo creo que es lo que este libro tiene de bueno. Aquí sí volveríamos a hablar de calidad. Suplementos dietéticos de calidad. Por supuesto, quiero decir, a ver, en el mundo hay muchos tipos de cosas y muchos tipos de aceites, y no todos son buenos, ni aceites esenciales ni aceites vegetales. No es lo mismo algunos aceites de girasol que otros aceites de macadamia, por ejemplo. Un día nos traerá el libro bueno, el libro ya lo compraremos, que los libros han de comprar, pero vendrá aquí a enseñárnoslo, intentaremos que venga el doctor Verdonces que haremos, conmigo. hombre, que yo hace años que no veo al doctor Verdonces, yo imagino que debe estar fantástico, está muy bien. No, está estupendo, estuve con él hace 10 o 12 días en su casa, cómo no, hablando de plantas, claro. Hombre,
Hoy, he leído que justamente hay 155 suplementos dietéticos. Tuvimos que parar los pies a uno y al otro. Pero ¿no? se quedaron en 155. Vaya numerito, ¿eh? Y eso que no hay plantas, ¿eh? Que estamos preparando la segunda versión en plantas. Quiero decir, pero... O sea, ya tenemos el segundo libro pensándolo, ya imaginándolo. Acaba de salir el primero. Sí. A ver, este salió porque nos pareció que había que darle un poco de luz al uso que está dando en este momento, que es una cosa que incluso a mí me comentan a los compañeros farmacéuticos, que más de una vez me escriben: Josep, me han pedido si esto sirve para esto, ¿no? Sí. Hay que dar una información. Yo creo que con este libro, Luis y yo hemos dado una información adecuada y correcta para que quien quiera tomarlo lo pueda tomar adecuadamente. La pena ha sido que este año nos hemos quedado sin día del libro. Este ha sido la pena, pero bueno, lo recuperaremos para el 23 de abril próximo, si es posible, y también lo firmo. Justamente antes de entrar en antena hemos departido un café el profesor Martí Guadaño y un servidor, y hablamos de RBA. RBA es la editorial que ha publicado el libro. Ay, qué bien. Luego yo, al acabar el programa, le quería, si usted tiene la referencia, porque a mí me interesa mucho, porque digo, estoy formándome en este mundo, ¿no? O sea, veo artículos que dices, por ahí hay un camino y quiero el sello de profesionales como los que usted ha comentado, con el Josep aquí en cabeza. Luego, creo que lo tienen por aquí el libro, o la carátula solo. No, de momento solo tenemos la fotografía. Josep. De momento tenemos la fotografía. Ahora más futuro, ¿no? Que decimos, yo pensaba ahora aquí, nada. Sí, ya irse con el libro a casa, con el libro, no, pero ya supongo que esto es un círculo de amigos. Porque que usted... además hubiera comprado 20 o 30, porque el profesor Martí Guadaño es así, para repartir luego con los amigos. Sí, porque en esto que hablábamos, profesor Ayue, decíamos que hay médicos de nuestro, diríamos, de nuestro, ¿cómo se dice? Taraná, ¿no? De nuestro, de la parte que de nuestra forma de ser. De nuestra forma de ser. Y quiere decir pues, que lo entendemos, queremos perfeccionarnos, pero me encuentro otro tipo de profesionales, el ateo que yo decía, que esto, como no se lo han enseñado en la facultad, això es da una herbula. Digo, oye, por supuesto que ¿cuántos medicamentos han salido de plan? Yo recojo y retomo lo del creyente, doctor Guerola, el creyente, porque usted un día me vino en otros micrófonos y me dijo, cuando le pregunto siempre, ¿de qué vamos a hablar? Hoy tampoco hablaremos de arteriosclerosis, por lo que veo. Pero bueno, no lo sé. ¿Cómo lo vamos a hablar? Los oyentes que tengan arteriosclerosis, por favor, perdónennos. Hablaremos un día de estos de arteriosclerosis, seguro que sí. Pero un día me dijo, dice, vamos a hablar, perdón, profesor Ayue, tápese los oídos, vamos a hablar de la marihuana. Porque yo le doy a mis pacientes, a los que veo que lo necesitan, como complemento, como coadyuvante, como terapia complementaria, que nunca alternativa, la marihuana. Entre otras muchas cosas. Usted es un hombre que siempre he dicho, es un científico, fue número 1 mundial en los marcapasos, en cómo crear las nuevas generaciones de marcapasos, pero siempre ha estado muy cerca de todo lo que es medicina, que solo es una, ¿no? La medicina a veces la más básica. Bueno, para mí lo más importante no es la enfermedad, sino el paciente. Claro. Entonces, arreglar un problema y dejar al paciente que no se encuentra bien me parece un absurdo. En cuanto a las plantas, en general, hay unas evidencias, son irrefutables. Hay una serie de personas que toman una determinada cosa natural y les sienta bien. Sí. Y con ellos mejoran. La palabra del paciente para mí siempre hay que tenerla en cuenta. Cuando un paciente te dice, esto me sienta bien, esto me va bien, oye, escúchalo. No digas, serán imaginaciones suyas. No, escúchalo. Y si tienes 2 o 3 pacientes que te dicen lo mismo, tenemos que aprender cada día. Yo hay muchísimas cosas que desconozco, que no sé. Y cuando se me presentan, pues las estudio. Y me doy cuenta de que, caramba, hay una base científica. No estamos hablando de doctrinas, de creencias. Hay una base. Quizá no sabemos exactamente la causa-efecto. Quizá no lo hemos estudiado y, por lo tanto,
no sabemos exactamente cómo trabaja esa planta. El otro día hablábamos del ajo. Sí, Hay cosas que se han demostrado. Su efecto antiinflamatorio, su efecto antiagregante, su efecto hipocolinérgico, bueno, que baja el colesterol. sí. Hay otras cosas que sabemos que lo hacen, sabemos que es fibrinolítico, pero no sabemos cómo lo hace. Pero para eso, sabemos doctor, que tiene un efecto sobre el sistema nervioso central. Sí, pero para eso, doctor Guerola, hace. tiene que haber una persona que tenga la ilusión y las ganas de aprender. Claro, ilusión, ganas, interés, de tirar hacia adelante, de estar al día. Yo ya sé que usted ya hablará de microbiota, no hablará de flora, porque ya se lo habrá. Correcto, No, porque todos los días aprendemos. Pero hay gente. El negacionismo. ¿Tú crees que yo le puedo decir a mis pacientes la microbiota? Sí, y le dices lo que es la flora, pero ahora se llama así. Ya está, ya se lo arregla rápido. Pero lo digo porque hay mucho ateo que lo que es un perezoso de narices. Hay mucho ateo que dice, como yo no lo sé, como en mi época no se estudiaba, yo ahora ya tengo la vida más o menos resuelta, ya lo, ¿sabes? Mi agenda ya es lo mismo, ya. ¿Para qué me voy yo ahora a involucrarme en temas aquí, ahora a estudiar si la homeopatía, si la acupuntura, todo esto? No, a mí esto. La manera más fácil de justificarte es negándolo. Hace unos días, fuera de antena, yo comenté, oye, pues yo he probado la crema de cannabis en esta patología y la persona que había aquí me dijo simplemente, no, yo es que en el cannabis no creo. Sí. Esta es una actitud absurda y lo siento, pero si tú has visto que esto tiene un efecto beneficioso para unos pacientes, caramba, estúdialo, valóralo. Haz un pequeño ensayo clínico en tus pacientes, un ensayo clínico que no tendrá una validez para escribir un artículo porque no hay suficientes pacientes, pero sí que tú puedes hacerte una orientación de hasta qué punto esto puede ayudar a tus pacientes. Y si les puede ayudar, yo lo voy a prescribir. Sea planta, sea cannabis, o sea marihuana. Naturalmente, cuando hablamos aquí de cannabis, y la gente entiende marihuana también, el médico nunca prescribe marihuana o cannabis fumado. Sí. Se prescribe como aceites o en algunos casos específicos, casos de asma, se pueden suministrar, casos de asma o de depresiones agudas, se pueden suministrar como inhaladores, pero nunca fumado, que no se malentienda el asunto. Seguro. Ricardo, sí. La semana que viene no podré participar. Mira, estaba mirando 6 y 7 de octubre, claro, usted estará en el Congreso de Cannabis, ¿no? Sí, señor. El Congreso del Uso Medicinal de Cáñamo, evidentemente de cannabis, en el cual tendremos unos grandes especialistas que investigan tanto clínicamente como molecularmente para ir reforzando desde el Colegio de Farmacéuticos, que somos los que patrocinamos este acto y de donde hacemos, las evidencias que hay del uso medicinal de la planta de cannabis, que sin duda alguna tiene actividad sobre el cuerpo humano y eso no hay que demostrarlo, esto ya es evidente a nivel popular. Y tendremos muchos especialistas y uno de los objetivos fundamentales, y tendremos al vicepresidente de la Farmacopea Europea, mi buen amigo y profesor de la Facultad de Farmacia, el doctor Cañigueral, que nos explicará que la Farmacopea Europea está preparando las monografías de la planta del cáñamo, básicamente de lo que llamamos droga vegetal, que es la flor, y de sus diferentes derivados, para poder estandarizar estos productos ya como medicamentos y que se puedan empezar a prescribir como uso compasivo, las farmacias formularlo, que ese es el plan que desde el Colegio de Farmacéuticos llevamos trabajando y que la COVID nos partió un poco por la mitad. Por tanto, ese uso medicinal lo estamos apretando y seguiremos apretando porque hay mucha potencialidad y los médicos que están usando el cannabis medicinal, pues la verdad es que te demuestran que están encantados siempre y cuando tengan productos de calidad.
Y una vez más vuelvo a mi palabra clave. Calidad, sí. ¿Es el tercer congreso online? ¿Siempre ha sido online o este año es online por COVID? Este es online. Siempre es online, los ponentes estaremos presenciales, lo cual me alegra mucho porque al menos habrá un cierto contacto con los compañeros de la mesa redonda y demás, porque la verdad es que esta falta de contacto en los congresos es una pérdida importante. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Usted va a estar al menos en una mesa, veo autoconsumo y autocultivo. Ventajas y riesgos. Claro, usted tiene un huerto y claro, de eso además de saber, tiene el huerto, ¿no? Más que nada porque soy profesor de fisiología vegetal. También. Lo de cultivo de plantas me tocó directamente, ¿no? Y como farmacéutico, precisamente ahora cuando estaba empezando, estaba poniendo 4 diapositivas de que hablaremos y estaba enseñando cómo se cultiva una planta de marihuana he dicho, doctor Guerola, en un tejado de Barcelona y cuáles son las implicaciones de la calidad, tanto por la contaminación ambiental como por el contenido de principios activos que evidentemente hace que el producto no sea usable como medicamento de ninguna manera. Porque si no sé lo que tengo, el médico no sabe qué prescribir. No, este es un punto importante. Yo a los pacientes a los que les prescribo cannabis terapéutico, les desaconsejo que lo cultiven ellos, porque esa planta, la planta de la marihuana, es muy, muy lábil y sus características, su concentración de THC, CBD varían con tonterías, varían con la cantidad de aire, varían con la cantidad de sol, varían si la tierra está mejor o peor abonada. Así es que de un mismo tiesto o de una misma zona, una colecta puede tener unos valores y la siguiente puede tener unos valores bastante dispares. Con lo cual es importante que quien prescriba cannabis sepa exactamente qué porcentaje, bueno, exactamente, con una exactitud aproximada, pero buena, medida, valorada, qué cantidad de THC y de CBD básicamente. Después se pueden saber otros cannabinoides. Pero en principio con estos dos, sabiendo los porcentajes de producto, se puede prescribir con bastante fiabilidad. No, y aquí lo importante de estos congresos es la credibilidad, es lo que decíamos antes del rigor, la seriedad, porque se habla de cannabis y cáncer, claro, hay que hablarlo dentro de su contexto, se habla de enfermedades neurodegenerativas y cannabis y calidad de vida, entre otras cuestiones, ¿no? Creo, profesor Ayué, que este congreso online, alguna de las mesas o alguno de los días está abierto para todo el mundo, seamos médicos o no seamos médicos, farmacéuticos o no farmacéuticos, es decir, que nos interese el tema del cannabis, ¿no? Sí, hay 2 jornadas, una de popular, que es la del día 7, la profesional. El miércoles 7 podemos entrar los que no somos profesionales. Exactamente, pero el miércoles 6 también está abierto a todo el mundo, porque se trata de que todo el mundo oiga de esto. Por lo tanto, hay un enlace en la propia página web del Congreso, CanamMed, que te puedes registrar y puedes participar perfectamente y escuchar todo lo que se diga. Que será, ya os digo, será muy interesante porque yo creo que vienen los mejores especialistas que tenemos en este país en los diferentes aspectos. Fantástico. No tendremos a la profesora Ayué aquí en el programa, pero sí lo tendremos en online. Doctor Guerola, va a ser la manera de hablar de la arteriosclerosis el martes que viene. Si es verdad, si es verdad. Sin el profesor Ayué, aunque ya haremos algo, porque evidentemente tenemos que cubrir huecos, habrá que buscar banquillo para sacar todo este tema adelante. Hay otro tema también vuelvo a la alergia, porque si decíamos que te puedes pasar toda la vida comiendo plátanos, no te pasa nada y un día te pasa algo, también siempre se ha dicho que hay personas que dicen, no, es que yo cuando era pequeñito me dieron eso, la penicilina, o me picó una abeja, y me dio una reacción alérgica tremenda. Y dice, oiga, no, si fue la primera vez, no puede ser. ¿Es cierto eso, profesor Martí Guadaño, que la primera vez no provocas la reacción? En términos inmunológicos puros y duros, no puede ser una primera vez. Tienes que haber tenido un contacto previo en el que el cuerpo, tu sistema inmunológico se sensibiliza, y es en la segunda ocasión cuando ya tienes el problema. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces esa primera
ese primer contacto ha podido pasar desapercibido. Exacto. Y ponemos a veces un ejemplo que es usted sabe que yo también soy pediatra, ¿no? Pues en niños que la mamá ha dejado de amamantar al bebé y pasa una leche artificial, una leche adaptada, y hace una reacción alérgica. Y dice, en el primer biberón, y después tenía que haber un contacto previo, y en muchas ocasiones, más de una, más de dos, más de tres, sabemos que en ciertas nurseries, cuando recién nacido el niño, se llevan al bebé a la nursery, pues a veces se les da de una manera medio clandestina algo, pues para que no canten toda la noche. Eso lo hemos visto los que ya llevamos años así, ¿no? Entonces, esto puede ser uno de los motivos. Pero, quiero decir, esto, sí, que decir, porque no está bien, ¿no? Pero, quiero decir, esto nos pasa igual con algún tal, hay una primera sensibilidad y luego, ¡pum! Es verdad, el profesor Martí Guadaña es pediatra desde hace muchos años. Nunca hemos hablado. Yo nunca le presento como pediatra. No, porque mira, ya me dediqué al mundo de la alergología, ya de muchos años de hace aquí, pero realmente me encantan los niños, y yo creo que uno nace más con la vocación pediátrica que no con la alergológica, porque si te gustan, hay compañeros de profesión que los niños cuanto más lejos mejor, porque realmente... Y piense que con el paso del tiempo, lo que no perdemos los pediatras, que ya no hacemos pediatría dura y pura, es ese sexto sentido de saber si un niño tiene algo serio o no tiene serio. Esto no se pierde. Eso para los papás es importante. A 39 de fiebre, pero los ves coloradotes y que están tal, o ves el niño que por las ojeras, por lo que veas, ves algo hay, ¿no? Que decir, esto es la experiencia, ¿eh? No está en los libros esto, no está en los libros. Efectivamente. Una pregunta, ¿cómo podemos apuntarnos? ¿Hay alguna página web? No, porque me interesa mucho lo que han dicho mis compañeros. Yo se la doy, pero es cannamedforum.com, claro, es que, ¿no? Es que es un... Sí. No, es que es un poco así, a nivel de orejilla, es un poco difícil. Y sabes que si te equivocas de una letra o de algo, pues ya estás perdido, ¿no? Es como cannabis, pero acabado solamente en B. Con dos Ns. Cannab, o sea, Cannab, ¿vale? Quitas el is y le añades medforum. Medicina forum, digamos así. Cannab medforum. Vale, perfecto, no, porque... Realmente... No, también es verdad, ¿eh? También han puesto una web, profesor Ayué, podía haber sido un poquito más fácil, ¿eh? Pero quiero decirte que los profesionales que yo no tenía... No, para decirlo por radio o tal es difícil. Claro, digo, hoy he aprendido mucho, ¿no? Que siempre yo pienso que el profesional, por muy añoso que sea, si tiene esa open mind, ¿no? Y entonces he aprendido mucho. Digo, hombre, me encantaría poder entrar dentro de este espacio virtual que los compañeros van a hacer, porque se ha de ser así. Yo pienso en medicina, no quedarte anclado, como decía usted, en los conocimientos del año de María Castaña, ¿no? Y si siguen diciendo Flora, yo no me enfadaré, pero a lo mejor el profesor Warner, amigo de nuestro compañero Ayué, sí. A ver, lo que pasa es que ustedes tienen una cosa que se llama formación continuada, claro. Efectivamente. Hay que actualizarse. Que conste que a mí me gusta más Flora, porque claro, son plantas. La flor y la fauna. La flor y la fauna. Yo creo que no es ningún pecado seguir diciendo flora. No. Quedan absueltos de parte mía, pero hablen con el profesor Warner, amigo de la profesora Ayué. No, pero yo aquí defiendo al doctor Guerola, que lo importante es que haya un diálogo entendible entre el médico y el paciente. Ah, no, por supuesto. Que se entiendan. Por supuesto. Y si hay que decirle los bichitos del intestino, se le dice los bichitos del intestino. Sí. Eso también tendría que aprenderlo las nuevas juventudes de médicos, el poder contactar con el paciente y no hablar... Escuchar al paciente. Escuchar. Porque usted tiene una inflamación del esternocleidomastoideo aguda, ¿no? Y te piensas que te estás muriendo, ¿no? Esto es un tema que ya los profesionales que peinamos canas, ya yo creo que vamos entrando en este diálogo ya desde hace mucho tiempo para que nos entienda el paciente, porque si no, era una broma no, es serio lo de la microbiota, pero era una broma lo de decir, hablen de... A mí, por supuesto que lo que quiero es que la gente se entere. No, el profesor Ayué se enfadó mucho cuando hablábamos aquí de marihuana. No, dijo aquí cannabis, y si no hablamos de cannabis, yo no hablo de eso, va. Profesor, usted que se titulará, ¿no? Que acabo de decir marihuana hoy. Ya. Atentos. No, pero para mí es muy importante, y tú lo sabes, marcar la diferencia. No, claro. No me meto en el mundo, en el uso lúdico de la marihuana. Es por un tema de rigor, científico. Y ahora
un apunte. Cara a los pacientes, yo hablo siempre de cannabis. Muy bien. Porque hay mucho paciente, sobre todo pacientes de edad avanzada, de la tercera edad, que si les dices marihuana van a salir corriendo. Claro, se van a pensar que hablas del porro, efectivamente. Sí, o sea, hay que saber muy bien lo que... Bueno, a mí me ha pasado rapidísimo la hora, 3 buenos amigos, 3 excelentes profesionales, 3 grandes comunicadores. ¿Qué más le puedo pedir? Doctor Guerola, la semana que viene arteriosclerosis. Un abrazo. La que me pude decir. Doctor, profesor Ayue, que vaya bien lo de Canamel, le veo online y aquí nos retomamos dentro de 2 semanas. Profesor muy Martí bien. Guadaño, gracias, un placer. Cuando usted quiera, hasta su casa. Yo sé que aquí vengo y soy muy bien acogido y a mí, pues, si dispongo de tiempo, pues a su entera disposición. Estoy buscando un pediatra. Aleix Alari, gracias. Les habló Ricardo Aparicio. Un placer, buenas noches, cuídense.